Muy bien, mis estimados alumnos de la Academia de Obreros. La impartición pasada que tuvimos viendo, la anterior a esta, sobre el espíritu del hombre. Estuvimos considerando lo que es vivir y tomar decisiones en el espíritu, y también lo que es tomar o a percibir las cosas desde un punto de vista del alma. Ahora vamos a continuar con la segunda parte y vamos a hablar sobre lo que es el alma. Les hablaba en la anterior que nosotros somos un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Entonces ya vimos lo que es el espíritu, cómo se perdió el espíritu, cómo se restaura el espíritu en Jesucristo, y ahora vamos a hablar sobre lo que es el alma. El alma en realidad es donde residen los pensamientos, la voluntad y las emociones o los sentimientos. Ese es el alma. Ya teniendo una idea de lo que es vivir en el espíritu, hoy vamos a montarnos en lo que es vivir o actuar de acuerdo al alma. Hay que conocer estos términos o estas acciones de los hombres, de nosotros los seres humanos, para poder trabajar con ellas. Una vez dijo alguien en una administración tan linda que estaba haciendo, dijo: no quiero alma, quiero espíritu. Pero hay que saber cuándo es que nosotros vamos a movernos con el alma y cuándo es que nos tenemos que mover con el espíritu. Y hay que entender que el alma no siempre, o no todo lo del alma es malo, pero tampoco no todo es muy beneficioso para nosotros. Entonces, dijimos que en el alma reside el intelecto. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es la mente y los pensamientos. Eso es, la mente y el pensamiento no tienen nada que ver en realidad con algo bueno o algo malo, sino lo que lo posee. Si tu mente la posee el alma, los pensamientos de tu mente van a ser subjetivos, almáticos. Pero si lo posee el espíritu, tus pensamientos van a ser espirituales, van a ser pensamientos concretos, pensamientos en Dios, sólidos. Entonces ponga usted que la mente viene siendo como el arma, pero los proyectiles son el alma, pero los ejecuta la mente. Las emociones, estado de ánimo, deseos, ideales, amores, gustos, disgustos, y etcétera, etcétera, etcétera. En el alma residen. Ahora, cuando esas emociones no vienen de una vida restaurada, lógicamente van a ser contra la voluntad del Señor. Por eso es necesario convertir el alma. La voluntad está en el alma. Lo que desea el actuar del hombre, o en deseos o pensamientos. O sea, todo lo que cede el actuar del hombre, todo lo que desea, todo lo que el mundo del pensamiento, está en la voluntad. En Efesios capítulo 2, verso 3, nos habla el apóstol Pablo, una vez entendiendo lo que es el alma y lo que es el espíritu. El apóstol Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esta vida del pensamiento a nivel de un alma no restaurada, los pensamientos son de continuo, como dice Génesis 6, al mal, los deseos perversos, porque están en una plataforma caída. Entonces el alma tiene que ser conquistada
por el Espíritu para que pueda producir buenos sentimientos, buenos pensamientos, buenos deseos, buenos anhelos. El alma, Jesús le dijo a sus discípulos, con vuestra paciencia conquistaréis vuestra alma. Cuando el hombre original pecó, el alma se elevó por encima del espíritu. Y es lo que nosotros le llamamos desenfoque, desalineamiento en el Señor. Entonces las personas no pueden controlar sus emociones y sus impulsos, porque los gobierna su alma y no su alma está sujeta al espíritu. Entonces tenemos que renovar. ¿Cómo se renueva esa alma? Sujetándola a la palabra de Dios. Pero allí es donde entran nuestras decisiones. Por eso es que es importante entender que nosotros entre hacer el bien y el mal tenemos autoridad. O sea, nosotros podemos decidir hacerlo o no hacerlo. A algunas personas les cuesta menos evitar hacer el mal y a otras les cuesta un poco más. ¿Por qué a unos les cuesta menos y otros más? Porque a los que les cuesta menos es porque han rendido su alma y el espíritu está gobernando. No es porque sean más campeones, sino porque están más rendidos al Señor. Y a los que les cuesta más sujetar su alma, su carne, sus emociones a la voluntad de Dios y a la verdad, es porque todavía sus almas no han sido rendidas. Tenemos la mente de Cristo cuando dejamos de andar según el alma. Entonces, cuando tú dejas y rindes, nace una mentalidad nueva en ti. Efesios capítulo 4, versos 17 al 23 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ignoran de lo que estamos hablando y ellos se inclinan a eso. Por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, lo habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, de lo que hablamos en la impartición pasada. La verdad en Jesús es quien nos redime, el que nos limpia. Por eso que el mensaje apostólico es cristocéntrico. Cristo es la base. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Por eso es importante entender, la mente no es el problema, sino de qué se llena. La mente es como el container, de qué lo llenas, de la vanidad o de la verdad en Dios, del alma fluctuosa en el pecado o del espíritu que renovó Jesús en ti. De eso depende tus pensamientos. Los pensamientos hay que administrarlos y para eso se requiere de mucha voluntad y carácter. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando yo recibo a Jesús, tengo acceso a pensar como Él, porque Él me imparte su vida. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. El que se une a Cristo, un espíritu es con el Señor. Entonces, Él me imparte. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que cuando se me presenta un momento difícil, violento, a mí me quedan dos cosas, o al menos dos alternativas. Uno, defenderme. Dos, confiar en Dios. Entonces, una necesidad te puede llevar al mundo o te puede acercar a Dios.
la imprudencia de alguien hacia ti te puede llevar a que te comportes como él o cargarte de paciencia y soportarlo. Una herida que te mate y te amargue la vida o perdonarla y superarla. Está en tus decisiones. El problema está en cuando nuestra vida no está agarrada de Dios, o sea, no ha sido transformado nuestro espíritu y el alma gobierna. Entonces vamos a actuar de una manera equivocada. Ahora, tus deseos deben ser vencidos y renovados para ese momento. Cuando alguien te ofende, ¿qué es lo que sientes? ¿Cuál es tu deseo? ¿Existen deseos de viejo hombre o de la pasada manera de vivir que deben nacer o los que debes tener como criatura nacida de nuevo? Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación, van a brotar esos pensamientos. Gálatas capítulo 5, versos 17 al 25 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, el deseo corrupto de un alma corrupta es contra el deseo del espíritu, el deseo de Dios, el deseo del mundo, el deseo pecaminoso. Dice así, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esa es la batalla interna del hombre, que no quiere hacer el mal, pero hay una ley que lo lleva y pelea. Eso es lo que decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, esto es importante, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay muchas más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, mira lo que dice aquí. Los únicos que podemos vencer la carne, que podemos vencer el alma caída, son los que nos trasladamos al reino de Jesús. Por eso que dice, los que somos de Cristo, hemos vencido. Pero los que son de Cristo, dice Pablo, han vencido la carne con sus pasiones. O sea, la palabra vencer es que pelearon una guerra legítima con Jesús, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, en otras palabras, no hay manera de poder vencer los deseos, no hay manera de poder vencer las pasiones de la carne si no renovamos el espíritu. El alma se tiene que someter al espíritu. Por eso dice que se opone uno hacia el otro para que no hagamos lo que queremos. Yo quiero hacer el bien, la carne no va a querer que lo haga. Yo quiero hacer el mal, el espíritu me va a alar para que no lo haga. Porque hay una guerra dual entre la carne, entre el alma, que este término de la carne es alma, entre el alma y el espíritu del hombre. Hay una guerra dual. El espíritu te guía a Jesús, a la santidad, a la verdad, a lo puro, a lo honesto. Y la carne o el alma, fermentada por el pecado, te lleva a lo malo. Por eso es importante entender que cuando hay algo bueno que hacer, pero hay algo que te dice que no lo hagas, eso viene del enemigo, viene de la carne. Tienes que hacerlo. Y cuando hay algo malo que hacer y alguien te dice que no lo hagas, viene de Dios. Hay que obedecer. Y eso se llama, por eso Pablo dice, perdieron toda sensibilidad. Pero en la persona espiritual la sensibilidad la posee. Por eso es que no cae. No es que no sienta, sino que se deja guiar por el Espíritu. Entonces tu voluntad debe ser renovada.
debemos seguir la solicitud que tiene nuestro espíritu de buscar las cosas de Dios y no las terrenales. Siempre el espíritu te va a llevar a Dios. Mateos 26:40 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, quiero reiterarte algo. El espíritu del hombre nunca pierde la voluntad de Dios. El problema es que cuando el alma se eleva, lo domina. Por eso es que no hay deseo de buscar a Dios, no hay deseo, no de buscar a Dios, de vivir para Dios. Porque en realidad Dios es que nos busca a nosotros. Pero el deseo de vivir para Dios es que no hay. Y la carne impone sus deseos. O sea, en otras palabras, el alma, que es el mismo término de la carne, el alma es el dictador más poderoso que está en ti. No es el de afuera, es el de adentro. O sea, el alma dicta, te ordena. Ahora tú tienes que desobedecerla, pelear, porque tienes armas espirituales. Debemos de inclinar nuestra voluntad a lo que le agrada al Espíritu. Por eso es que Pablo dice: si vivimos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. Una cosa es vivir y otra cosa es andar. Andar es conducta. Es conducta, es un caminar, es de decisiones. Y de ahí tiene que depender la vida. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, hay que sacrificarlos. ¿Cuándo es que yo los sacrifico? Cuando no los obedezco, cuando no los sustento, cuando no proveo para ellos. Entonces yo los sacrifico. Porque si yo no sacrifico los deseos de la carne, si yo no sacrifico las pasiones de la carne, entonces quiere decir que los sustento y sacrifico los deseos del Espíritu. Sacrifico los deseos de Dios. Cuando yo hago lo malo, yo estoy sacrificando los deseos de Dios, los deseos del Espíritu. Pero cuando yo hago lo bueno, estoy sacrificando los deseos del alma, los deseos del enemigo, los deseos de mi carne. Entonces glorifico al Señor. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne o a su alma, sino conforme al Espíritu de vida en Cristo. Es muy fácil entender estos principios. Tú tienes una guerra dual con tu mundo espiritual. O sea, en la próxima vamos a ver el cuerpo. Entonces vamos a entender las tres dimensiones. Pero la guerra en sí radica en tu espíritu y en tu alma. O sea, ahí está la guerra. Si no sometes el alma, si no conquistas el alma y si no sacrificas el alma, entonces sacrificas, sometes al espíritu y tu vida es decadente. Tu vida es muerta porque opera el alma. En el alma opera todo lo que es la vanidad, todo lo que son los deseos impuros, la violencia, la ira, operan todo desorden. Es destructivo para la raza humana. Por eso es que Adán tuvo que ser sacado del huerto porque el alma gobernó en Adán y Eva, la primera pareja. Por eso es que la Biblia ahora no le llama a la mujer hija de Eva, sino de Sara, porque Sara y Abraham fue la pareja que Dios usó, en las cuales Dios puso su pacto y dijo: en ustedes serán benditas las familias de la tierra, porque la primera familia le había fallado. Ahora, si usted y yo los dejamos regenerar por el Señor y peleamos la batalla, en usted y yo van a ser benditas las familias de nuestra ciudad y del mundo entero. Dios los bendiga. Adelante, aprendiendo de la palabra del Señor, principios de vida, valores para poder servir a nuestra sociedad y a nuestro mundo y dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Dios les bendiga. Adelante.